Profesor Quesada, nosotros somos el equipo número 8 y vamos a exponer sobre el tema de capacidad de carga. Los integrantes del equipo son García Castro, Jessica Guadalupe, García Escalante, Alexis, González Peñalosa, David, yo, su servidor Moreira Axel Iván y su servidor Padre Jair. Somos del quinto semestre y vamos a empezar. Buenas tardes. Y el objetivo de la siguiente exposición es explicar el tema de la unidad 3, que es capacidades de carga. A su vez vamos a desarrollar los subtemas vistos en dicha unidad, como lo son algunas teorías acerca de los cálculos y sus autores, cómo el suelo se relaciona directamente con la estructura dada. También dará a conocer cómo se pueden hacer cálculos con la capacidad de cimentaciones que se nos presenten, ya sean superficiales o profundas, así como softwares que nos apoyarán con el cálculo de las mismas. Buenas tardes, profesor Quesada. Mi nombre es David González Peñalosa y ya vimos lo que era el objetivo y seguimos con lo que es la introducción. En el campo de la ingeniería civil, tomando en cuenta su rama de la mecánica de suelos, podemos estudiar un tema que se llama capacidad de carga, que esto es cuando se someten fuerzas y esfuerzos a los terrenos que la ingeniería civil trabaja. Viendo varias teorías, qué pasa cuando se someten los esfuerzos, interacción, algunos cálculos sobre este tema y programas de software que pueden servir para el cálculo o diseño de estos. Soy Ríos Osegueda Paris Yair y voy a explicar el tema 1, que es teorías de capacidad de carga, el 3.1. Las teorías de capacidad de carga que parten de un método del equilibrio límite se refieren a la penetración de un sólido rígido de base plana con medio semi-infinito. Es un isótropo bajo condiciones de deformación plana. Eso fue más o menos una breve introducción de lo que se dirá. Vamos a hablar de la primera teoría, que es la teoría de Prandtl. Prandtl estudió en 1920 el problema de la indentación de un medio semi-infinito, homogéneo, isótropo y rígido plástico. Perfecto. Por un elemento rígido de longitud infinita de base plana, y este es considerado que el tacto entre el elemento y el medio era perfectamente liso, y propuso un mecanismo de falla que se muestra esquemáticamente en la siguiente figura. En este caso podemos ver la figura, que es un liso plano, y aquí podemos ver los puntos que más adelante estaré explicando. Se trata de calcular la máxima presión que se puede dar en un elemento rígido sin que penetre en el medio semi-infinito. A este valor particular de la expresión se le denomina carga límite. La superficie AB es un plano principal, por no existir en ella esfuerzos rasantes. Las superficies AC y BD son superficies libres y estas son exentas de todo esfuerzo y también son planos principales, como se puede ver aquí. Aquí vemos el AC, que son planos, BD, que es igual plano, y a partir de aquí ya estos esfuerzos pues obviamente ya no son planos, ya estamos viendo una curvatura y un peso sobre ellos. Los esfuerzos normales horizontales a lo largo de AC, como vimos en la figura anterior, y BD, son inducidos por la presión de un elemento, y estos son de compresión. Se deduce que para tener un estado de falla incipiente de la vecindad de dichas superficies, se requerirá el esfuerzo de compresión que deba tener un valor de 2C, en este caso QU es igual a C por 2. Al hacer uso de la teoría de los cuerpos perfectamente plásticos, se encuentra que en la región ACE es una región de esfuerzos constantes, iguales a la compresión horizontal. Igualmente la región AGH es también de los esfuerzos constantes. La transición entre ambas regiones es una zona de esfuerzos cortantes radial, que en este caso nada más abarcaría A, E y H. Con estos estados de esfuerzo, Prandtl calculó que la presión límite se puede poner en la superficie AB, y esta está dada por el valor QC, que es igual a paréntesis P más 2, y cerramos paréntesis y eso lo multiplicamos por C. Prandtl logró asociar el mecanismo cinemático de la falla posible con un campo de velocidades cinemáticamente admisible. Esto es considerado que la región ABH se incrusta como cuerpo rígido, moviéndose verticalmente como si formara parte de un elemento rígido. En la región A e IH, las líneas de deslizamiento son círculos con centro en A y con velocidades tangentes tales que las líneas son iguales en A minúscula y en la dirección en la que van los puntos E y C. La solución de Prandtl es la base de todas las teorías de capacidad de carga que se han desarrollado en aplicación específica para calcular estos problemas. En 1943, Terzaghi fue el primero en presentar una teoría, que es como aquí dice la teoría de Terzaghi, que fue para evaluar la capacidad máxima en las cimentaciones superficiales.
la cual dice que una cimentación es superficial si la profundidad de F, que es esta de aquí, de la cimentación menor, que es igual o el ancho de la misma. Sin embargo, investigadores posteriores han sugerido que las cimentaciones con DF igual a 3 o 4 veces el ancho de la cimentación se definen como cimentaciones superficiales. En su teoría, Terzaghi definió una ecuación con la que podemos calcular lo que es la capacidad de carga de una zapata alargada, la cual la fórmula es QC es igual a CNC más YDF NQ más el medio de Y BNY, donde Q es la capacidad de carga última del suelo en T sobre M. Y primera y Y segunda es el peso volumétrico del suelo bajo la zapata y sobre el nivel de desplante. La C significa ordenada al origen de la envolvente de resistencia en cohesión a TM, bueno, T sobre M. Las N significan factores de capacidad de cargas que son en función a su ángulo de fricción. B es el ancho de la zapata en metros, muy importante en metros. Y por último, que es D, es la profundidad de desplante igual dada en metros. Y para el caso de emplearse una zapata cuadrada, se propuso la siguiente fórmula, que es QC es igual a 1.3 CNC más YDF NQ más 0.4 BNY. La teoría de Skempton. Skempton encontró que el valor de NC no es independiente de la profundidad del desplante. También encontró que de acuerdo a este valor de NC, la profundidad aumenta del desplante del cimiento. Bien, este incremento es ilimitado, de manera que NC permanece ya en constante de una cierta profundidad de desplante en adelante, según la cual él utilizó la siguiente fórmula, que es QC es igual a CNC más YDF. La diferencia estriba en que ahora NC ya no tiene el mismo valor de siempre, 5.7, sino que varía con la relación dB, en que dB es la profundidad de entrada del cimiento en el suelo resistente y B es el ancho del mismo elemento. Continuamos con otra teoría, que en este caso es la teoría de Hill. En esta figura se muestra el mecanismo de falla propuesto por Hill, que en las regiones A, G y C y AFD son los esfuerzos constantes y la región AFG es el esfuerzo radial. Otro tanto puede decirse que de las zonas simétricas. En el lado derecho de la figura los esfuerzos están en estas regiones son los mismos que se presentan en las correspondientes del mecanismo de Prandtl, donde las velocidades de desplazamiento son diferentes. Suponiendo también que el elemento rígido depende con velocidad unitaria, puede demostrarse que la sombra ACG deben desplazarse como cuerpo rígido con velocidad v2 en la dirección de CG. Análogamente, los puntos I sobre 2 en la dirección FD, la zona radial se mueve en todos los puntos en la misma velocidad de I sobre 2, tangente a los círculos del desplazamiento con base a su mecanismo de falla. Hill pudo también calcular la presión de límite del elemento rígido para transmitir sin adentrarse en el medio obtenido al mismo valor que proporciona la solución de Planck. A dar inicio a lo que es el punto 3.2, que es el tema de interacción entre suelo y estructura. Y se conoce como la interacción entre suelo y la estructura a las deformaciones y esfuerzos que ocurren entre un suelo y cuando está sometido a cargas de una estructura, sobre todo cuando hay diferencia en sus rigidez entre materiales del suelo y de la construcción que lo constituyen. Bien, este fenómeno está relacionado con las deformaciones que presenta la vida útil del suelo, como el de la estructura, debido a que las cargas y la distribución de esfuerzos que presentan los elementos mecánicos como respuestas a las deformaciones. Hay algo que se llama interacción dinámica del suelo de estructura, y se entiende como la modificación que sufre un terreno por la presencia de una estructura.
que responden a la excitación dinámica del mismo suelo que lo transmite. También tiene que ver los efectos cinéticos e inerciales provocados por la flexibilidad del suelo, dinámicas y la rigidez de la estructura. Ahora vamos a ver lo que son las interacciones dinámicas que ocurren entre la estructura y el suelo. Por ejemplo, tenemos que los cambios o movimientos de un terreno de apoyo tienen poco experimentación de movimiento o interacción poco significativa, mientras más rígido sea el suelo con relación a la rigidez de la cimentación. Bien, ahora vamos a ver la interacción que siempre adquiere relevancia debido a los movimientos sísmicos, por eso siempre se quiere estudiar sobre esto, de estructuras desplantadas en suelos blandos. Se puede presentar un incremento de desplazamiento total en el sistema debido a la cimentación que forma parte de la deformación. Aquí podemos ver en el esquema, podemos ver como dos estratos de roca donde tenemos un punto A y un punto B que no tienen mucha diferencia. El movimiento de la roca en el punto B a cierta profundidad será diferente al de un punto de la roca de la misma, pero se encuentra debajo del estrato del suelo blando, que es el punto C, como tenemos aquí, que tenemos el suelo y otro suelo de roca, que aquí está marcado el punto C. La diferencia se debe a que la frontera reflectora se encuentra más próxima en el punto C, que además también omite las ondas que reflejan el estrato del suelo. El movimiento en C de roca difiere los movimientos del punto D, que se encuentran sobre la superficie del estrato, que se encuentra sobre la roca o en él localizado a cierta profundidad de ese estrato, debido a que el suelo tiene una mayor flexibilidad que la roca, generando respuesta dinámica diferente. Entre más blando sea el suelo en comparación a la roca, mayor será la modificación del movimiento. Cuando se realiza una excavación, como tenemos aquí, que ya falta como un hueco, para desplantar la cimentación en movimiento se presenta a una profundidad en el punto F, que lo tenemos aquí como un poco desplazado, que es mayor a la que se tendrá en la excavación debido a los esfuerzos que estaba soportando. Como ya tenemos en la diferencia, que esta se encuentra por encima, que la restringen en su desplazamiento. En el caso que se coloque una cimentación rígida, como tenemos aquí, que está un poquito marcada como una figurita, en la excavación que ya vimos anteriormente, el movimiento desplazante en el punto F se verá modificado porque la rigidez de su cimiento se restringe su desplazamiento. Y luego finalmente tenemos ya una estructura construida, que el movimiento de la base de la cimentación de la estructura en el punto H también difiere el movimiento en el punto G debido a la presencia de la estructura y responde de manera diferente a la excitación. Buenas tardes, profesor Quesada. Mi nombre es Alexis García Escalante y voy a explicar el tema de cálculo de capacidad en cimentaciones superficiales. Para empezar, vamos a hablar sobre qué es una cimentación superficial. Estas tienen el trabajo de repartir la fuerza que se transmite a la estructura a través de sus elementos de apoyo sobre una superficie de terreno bastante grande que admita estas cargas. Se le considera cimentación superficial cuando tienen entre 0.50 metros y 4 metros de profundidad, y cuando las tensiones admisibles de las diferentes capas del terreno se hallan hasta que esa cota permiten apoyar el edificio de forma directa sin provocar asientos excesivos de la estructura que puedan afectar la funcionalidad de esta misma. De no ser así, se harán cimentaciones profundas. Para continuar voy a explicar lo que es la fórmula con la que se puede hacer el cálculo para la cimentación, que es QLT es igual a C NC más Q NQ más 1/2 YB NG. Cada uno tiene, ahora sí que su significado. Que QULT significa la capacidad última del cimiento, que es también F sobre L2. C es igual a la cohesión efectiva. NC, NQ y NG son todos los factores de capacidad portante con función del ángulo de inclinación. Q en este caso sería la sobrecarga externa, y por último tenemos lo que sería B, que es el ancho del cimiento. La fórmula es NC es igual a tangente de alfa más, se abre corchete, coseno, se abre paréntesis, alfa menos ángulo de inclinación, se cierra paréntesis, esto entre el seno del ángulo de inclinación por el coseno de alfa. Aquí se cierra nuestro primer corchete y se abre otro corchete.
1 más el seno del ángulo de inclinación, aquí se cierra el primer paréntesis, exponencial de, se abre corchete, se abre un paréntesis, 3pi entre 2 más el ángulo de inclinación menos 2 por la tangente del ángulo de inclinación, se cierra corchete, menos 1. Esa es la fórmula para NC. Para NQ se abre corchete, es coseno por alfa menos el ángulo de inclinación y todo esto dividido entre coseno. Se cierra corchete y se multiplica por, bueno, es tangente y esto se multiplica por pi entre 4 más ángulo de inclinación entre 2. Esto por el exponencial de 3pi entre 2 más el ángulo de inclinación menos alfa al lado multiplicado por 2 y todo esto del tangente de inclinación. Para el límite superior de alfa es igual a pi 4 más ángulo de inclinación 2, que corresponde a un cimiento liso en el cual el cult es el esfuerzo principal mayor. Nuestra fórmula para Q es igual a Kp exponencial de pi tangente ángulo de inclinación, para que Kp es tangente 2 y todo esto es pi entre 4 más ángulo de inclinación entre 2 es igual a 1 más el seno del ángulo de inclinación dividido entre 1 menos el seno del ángulo de inclinación. Y por último el de NC es igual a NQ menos 1 por el cotangente del ángulo de inclinación. En relación con los diferentes factores, N se puede decir que tiene 2 puntos. A es la solución de la capacidad última, realmente corresponde al segundo teorema de la teoría de plasticidad, que evalúa el límite superior de la carga de colapso. Como tal, corresponde a un campo cinemáticamente posible. B, con teoría plasticidad se tiene solución para los factores que son NQ y NC en un material sin peso, la cual depende del ángulo alfa de la cuña central ACD con la horizontal, y cuya fórmula se dio por primera vez por Pradens y Reiser, así. Valor de NG según sus diferentes autores. La teoría de la plasticidad no incluye el peso propio de la masa del suelo que falla, y al involucrarlo con el factor NG hay que apelar a valores semiempíricos o francamente experimentales, y hay una gran variedad de soluciones con valores muy dispares entre los externos. En la tabla 1 y en la figura 2, que aquí tenemos la figura 2 y lo que es la tabla 1, se pueden observar lo que son algunos valores desarrollados por diferentes autores, y hasta ahora no hay una unanimidad sobre este factor. Buenas tardes, soy Río Sociedad Paris Yair y voy a explicar el tema 3.4, que es cálculo de capacidad en cimentaciones profundas. Las cimentaciones profundas son las que se hacen en las playas, porque en ellas se necesita más profundidad para que una estructura de concreto esté como que en más equilibrio, o de igual manera que soporte dichas cargas que se le van a aplicar. Pero los métodos más usuales para la cimentación profunda son los pilotes y las pilas. Para poder sacar la capacidad de carga de un pilote, de la capacidad de carga que un pilote ejerce sobre el piso, se tienen que realizar varios pasos. Pero de esos se puede ver los aspectos más importantes en lugar de trabajar como es el tipo de suelo y las características que tiene. Ya que para poner una cimentación profunda se debe estudiar, es importante estudiar el suelo en un laboratorio. En las cimentaciones profundas existen también los criterios de capacidad de carga última y capacidad de carga admisible. En el caso de la capacidad de carga última existe una mayor incertidumbre en los modelos para su determinación, por lo que es importante, de ser posible, las pruebas de carga sobre prototipos en el sitio y factores de seguridad que deben fluctuar en ella. Bueno, a continuación voy a explicar este ejemplo, que ya lo vimos en clase, pero vamos a explicarlo nuevamente. Y bueno, el ejemplo dice así: determina la capacidad de carga admisible de la siguiente muestra de suelo utilizando datos obtenidos por medio del ensayo axial, que es lo que estábamos mencionando anteriormente. Estos datos se dan por laboratorio. Entonces tenemos aquí la descripción del suelo: es un limo areno arcilloso color café.
El ángulo de la fricción interna, es decir, el ángulo TR, así se manifiesta como incógnita, vaya, o como literal, es de 25 grados, punto 21 minutos. La cohesión es de 1.4 toneladas sobre metro cuadrado y el peso específico natural es de Y es igual a 1.54 toneladas sobre metro cúbico. Y bueno, suponemos que en este caso la base y la longitud es cuadrada, que es de 1.60 por 1.60 metros. La profundidad de desplante, es decir, DF, es igual a 1.50 y el factor de seguridad, es decir, al final vamos a dividir todo el resultado entre este factor de seguridad, es de 3. Y bueno, vamos a empezar con explicando este ejercicio. Y la primera consigna que debemos hacer es dividir la longitud entre la base. Y bueno, en este caso como tenemos, como habíamos mencionado anteriormente, era 1.60 por 1.60, pues obviamente si lo dividimos entre sí mismo va a dar 1. Si el factor de L sobre B es menor a 2, se pueden utilizar los ángulos que habíamos mencionado. En el caso de que no, de que sean mayores a 34 grados, pues se tiene que utilizar otra fórmula, pero en este caso podemos utilizarla directo, no hay mucho problema. Y en este caso también lo que vamos a hacer es ocupar los 25.1 grados que tenemos y los vamos a pasar a radianes. Eso es 0.439998. Esto nos va a servir después en la fórmula que vamos a ocupar posteriormente para pues ir sacando todas las incógnitas que se nos está pidiendo el problema. La primera incógnita que se nos pide es sacar NQ. La fórmula de NQ es igual a Euler elevado a 2 y todo esto lo vamos a multiplicar por 3pi sobre 4 menos, en este caso va a ser el ángulo sobre 2 y todo esto multiplicado por la tangente del ángulo. Euler va a estar elevado a esta potencia que acabo de mencionar y lo vamos a dividir sobre 2 veces el coseno cuadrado de 45 grados más el ángulo dado sobre 2. En este caso, pues bueno, vamos a hacerlo de manera pues más ordenada. Por ejemplo, podemos dividirlo sobre Euler, la primer literal que tenemos, que sería 2, 3pi sobre 4, y así. Es de una forma para que sea un poco más sencillo para cuando ya estemos en el proceso de hacerlo. El resultado de NQ nos va a dar como 13.018. En este caso ya tenemos nuestra primera incógnita resuelta. La siguiente que vamos a tratar de sacar es NC. NC es igual a la cotangente del ángulo multiplicada por NQ que ya sacamos anteriormente, y eso va a ser menos 1. En este caso, pues de igual manera se puede dividir por cada literal que tengamos y el resultado va a ser 25.529 de la fórmula que les acabo de mencionar. Posteriormente, la fórmula que sigue es la fórmula de NY. NY es igual a 1 medio multiplicado por KPR menos 1 sobre coseno cuadrado del ángulo multiplicado por la tangente del ángulo. Mismo proceso, hacemos lo mismo y el resultado nos va a dar 10.43. Y bueno, ya por último vamos a sacar en este caso QU y coadmisible. QU es lo primero que tenemos que sacar porque necesitamos de QU, que es dependiente de coadmisible, para poder hacer esta operación. En este caso QU es igual a 1.3 multiplicado por el factor de cohesión por NC más Q, que ya sacamos, por NQ más 0.4 de, en este caso, Y por B y NY. Y bueno, en este caso el resultado nos va a dar 86.788. Eso vale QU. Después vamos a ocupar QU para sacar coadmisible, y coadmisible es igual a QU sobre FS, que el FS es el factor que les había mencionado anteriormente, que era 3. Y en este caso lo que vamos a hacer es lo que ya había mencionado, que era dividir Q sobre 3, que es el factor de seguridad que tenemos, y el resultado es 28.929. Y en este caso, este es un ejemplo de cómo podemos hacer el cálculo de una cimentación profunda. Buenas tardes, profesor Quesada. Mi nombre es David González Peñalosa y yo voy a hablar del tema 3.5, que es software de aplicación. En este caso encontramos una desarrolladora de varios programas, que es Geo5 Cimentación, que en este caso nos sirve para cimentaciones profundas. Contiene varios programas para el cálculo de pilotes. Comenzamos con el primero, que es pilote. Se utiliza para análisis de la capacidad portante vertical en un pilote aislado, cargado tanto en tracción como en compresión, asentamiento de pilote, así como también la capacidad portante de un pilote simple. Las características principales de este programa pilote son el análisis de la capacidad del
de la capacidad portante vertical, el método de Tomlinson, el método de tensión efectiva, análisis de asiento, curva carga asentamiento lineal, curva carga asentamiento no lineal, el cálculo de la curva carga asentamiento por el método de elementos finitos, teniendo en cuenta las características de la deformación del suelo. Aquí tenemos una captura de cómo es el software. Continuamos con el software que se llama Pilote por CPT. Este está diseñado para verificar la capacidad portante y el asentamiento, dependiendo de los resultados de las pruebas de penetración de cono, que es CPT, o las pruebas de penetración estándar, que serían la SPT. Las características principales de este software son el análisis de la capacidad portante de pilotes según los CPTS, análisis de la capacidad portante de los pilotes según la SPTS, la sección transversal circular o rectangular de un pilote. También tiene en cuenta la tecnología y método de instalación de los pilotes, incluye una base de datos de terrenos, admite capas de subsuelo, análisis basados en la teoría de estados de límite o factor de seguridad, cálculo de curva de carga límite y asientos de pilotes. El software que encontramos fue el grupo de pilotes. Este se utiliza para analizar una cimentación balsa de pilote con enceptada rígido, grupo de pilotes utilizando tanto el método de Spring como soluciones analíticas. Pueden ser consideradas ambos pilotes flotantes y fijos en el suelo. Las características de este software son solución analítica, análisis de la capacidad portante vertical de un grupo de pilotes en suelo cohesivo, análisis de pilotes en suelos cohesivos, reducción de la capacidad portante en un grupo de pilotes, análisis de asientos de un grupo de pilotes en un suelo cohesivo como un asentamiento de bases sustituto, el análisis de asiento de un grupo de pilotes en suelos no cohesivos según Poulos, curva carga asentamiento. Vamos con más características de ese software. También tiene el análisis de rotación y traslación de una tapa rígida de pilote, permite el número arbitrario de casos de carga, conexiones entre pilotes fijos o de tipo bisagra con una placa rígida, pilote flotante en reposos o fijo en un suelo de cimentación, posibilidad de ingresar pilotes inclinados y de forma general de una tapa de pilote girada. Y aquí tenemos una captura de cómo es el software. Continuamos con el software que se llama Micropilote. Este programa se utiliza para la verificación de tubos de micropilotes de acero. En el cálculo de la capacidad portante del micropilote, el programa verifica tanto la raíz y el tallo. Como características principales tenemos que incorpora una base de datos de secciones, entrada siempre del perfil de terrenos, geométrica de cargas y momentos vectores, entrada siempre de geometría de estratos, incorpora también bases de datos de terrenos y capas de subsuelos. Continuamos con el programa MEF. Este programa está basado en el método de elementos finitos. Puede modelar y analizar una amplia gama de problemas geotécnicos, incluyendo el asentamiento del terreno, muros diafragma, tablescas, estabilidad de taludes, excavaciones, análisis de túneles. Ofrece varios modelos de materiales para suelos y una amplia variedad de elementos estructurales, como muros, enclajes, geotextiles o geomallas. Se utiliza para el cálculo de desplazamientos, fuerzas internas en elementos estructurales, tensiones y deformaciones, zonas de plástico en el suelo y otros en diferentes etapas de la construcción. Se presentan módulos de extensión que habilitan al programa a realizar análisis de excavación de túneles, análisis de flujo de agua transitorio o análisis de consolidación acoplado o el impacto dinámico de un sismo. Las características principales del software MIF proporcionan la variedad de modelos de materiales convencionales y de última generación, modelos de elasticidad lineal, modelo elástico modificado, modelo de Moore-Kolub para modelo hipoplástico de arcilla. Geo5 también contiene programas para análisis de zapatas rectangulares y circulares, corridas, losas de cimentación con forma general. No solo el software permite verificar la capacidad portante y el asentamiento, sino también el refuerzo de una estructura RC. Continuamos con el software que se llama Viga. Este programa se utiliza para el cálculo de vigas de cimentación descansando en suelos elásticos. Las características del programa Viga son el cálculo automático de constantes C1 y C2,
explotando las características de deformación en los suelos en capas. Entrada simple de una geometría de estratos, incluye una base de datos incorporada de suelos y rocas, considera los tipos de cargas incluyendo fuerza, momento, carga en franja trapezoidal y carga de deformación. También permite el número de casos de carga y sus combinaciones. Continuamos con el software llamado Zapata. Este se utiliza para diseñar zapatas aisladas y continuas, sometidas a una carga general. Se calcula la capacidad portante vertical y horizontal, el asentamiento de rotación de base y determina el esfuerzo longitudinal de un corte requerido. Las características principales de esta son formas de zapata como céntrica, zapata continua, circular, escalonada, escalonada céntrica, escalonada circular, continua con encaje. Formas de cimentación también, centrada, recta, circular, centrada. También tiene el diseño automático de cimentaciones, un entorno de suelo clasificado generalmente, y también incluye una base de datos incorporada con los parámetros del suelo. También como características del software Zapata tenemos el modelado del agua, modelado de capa de arena grava, modelado de parámetros entre el suelo y el fondo de la zapata, el análisis de la cimentación en subsuelos drenados, no drenados o subsuelos rocosos. También admite zapatas con tacón, zapatas escalonadas y circulares. También formas inclinadas de pendientes rellenadas, y también admite zapatas de fondo inclinadas. Con otro software llamado Losa. Este programa de diseño de losas y losas de cimentaciones con cualquier forma de subsuelo elástico utilizando el método de elementos finitos. Como característica principal de tenemos elementos de generación de malla automática con malla reforzada alrededor de puntos y líneas. Modelos de un subsuelo o cimentación de pilotes debajo de una losa, soportes concentrados y distribuidos como un resorte o fijo. Entrada simple de geometría de estratos, también incluye una base de datos incorporada de suelos y rocas. Vamos con otro software llamado Estribo. Este programa se utiliza para verificar el diseño de estribos y muros con ala. Permite comprobar el estribo contra vuelco, traslación, capacidad importante del suelo de cimentación y dimensionamiento de las secciones disesivas o de hormigón armado, incluyendo las alas. Como características principal de tenemos el análisis de verificación. Puede ser llevado a cabo utilizando el N1997-1 LRFD o el método clásico, que es estados de límite o de factor de seguridad. También admite diferentes formas de muro. Con las características de estribo, también tenemos la verificación de secciones representativas de hormigón según distintas normas, como es la EC2, la BS, la 8110, la CSN y la PN. La verificación de alas de un muro, entorno de suelos de estratificación generalizada. También incluye una base de datos con parámetros de suelo. También admite cualquier tipo de sobrecarga aplicada a las estructuras, ya sea franja, trapezoidal o carga centrada. Y tenemos una captura de cómo es el software. Tenemos otro software llamado Zapata por CPT. Este programa se utiliza para el diseño y la verificación de zapatas de cimentación, tomando como base los datos de ensayos de campo, CPT, SPT y PMT. El programa realiza un análisis de capacidad portante vertical, asentamiento y refuerzo longitudinal cortante punzonado. Como características principales tenemos formas de la zapata de cimentación, ya sea centrada, excéntrica, zapata escalonada, excéntrica escalonada con pie inclinado. También permite incorporar pruebas CPT y SPT en muchas formas, ya sea en formato texto, formato GINT, formato AGS o estándar, que es NEN. Para continuar con las características, también tenemos el diseño automático de las dimensiones de zapatas de cimentación. También tiene una base de datos incorporada de suelos en general estratigráfico, números arbitrarios de casos de carga, forma inclinada del terreno, te permite importar datos en formato texto, y tenemos una captura de cómo es el software. Para terminar ya con lo que es la exposición, tenemos que para terminar ya con este trabajo, se entiende por capacidad de carga como los esfuerzos que actúan sobre suelos, sobre todo lo que son los cimientos,
que son los más importantes en una construcción, ya que distribuyen las cargas al suelo. También como el cómo actúan los suelos cuando hay presencias de estructuras, tanto superficial como en capas más inferiores. Al igual que se entiende mejor con qué programas se pueden trabajar para obtener los mejores resultados.